Bueno, voy a saludar ya para esta tertulia a José Miguel Álamo del Partido Popular. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues no te escucho y no sé si es que es un problema mío o un problema tuyo. ¿Me escucha? Ahora se oye muy bajito, José Miguel. Vamos a ver en qué puedo Ahí la mejorar. has dado. Ahí sí, ahora sí. ¿Se me escucha bien? Ahora sí, sí. Yo creo que tenías el volumen bajo y era justo eso. Vale. Es que ¿Qué tal? estoy con un equipo nuevo en el que nunca había hecho esto. Sí, porque Y ya te veo, porque por ejemplo David Godoy tiene su nombre David Godoy. Tú eres ahora el 43664323. claro, sí, 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 sí. Vamos, pues fíjate, no sé por qué sale eso, pero bueno, debe ser Robot. el. Bueno, supongo Vale, que será el vale. número de referencia a lo mejor del equipo. No vamos a pensar que es ningún número carcelario ni nada, Josemi. Mira, a ver. No, no, espero que no. No, no, Espero no, que no, no. no lo será. Bueno, y saludo también a David Godoy. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, con inicio de semana con casi puente, no del todo, pero un casi puente con el festivo de mañana. Y permíteme, Sí, José, que tengo que felicitar, que no lo he hecho y me va a perdonar a sí. José por su nueva responsabilidad en la Universidad Hombre. de Las Palmas. Un puesto más que merecido, yo creo que es una persona más que profesional para el puesto que está ocupando, así que muchísimas felicidades. Muchas Hombre. gracias, David, muchas gracias, muchas Bueno. gracias. Aquí precisamente estoy en el despacho del vicerrector ahora, mm, pero bueno, la mudanza no fue muy larga porque estaba en el área del rector y han sido 10 metros de un despacho a otro. Eso se agradece cuando tienes que hacer mudanza, ¿sabes? Porque así Claro, es claro, más claro. cómodo todo. Oye, pues fíjate, más vale esa felicitación así ahora aquí en directo que a lo mejor a través de Twitter como hacía yo, ¿no? Que te mandaba el mensajito de, oye, enhorabuena y demás. O sea, que esta queda como más, más marcada, ¿eh? Más marcada, José. David, Bueno, David, David está al día, ¿eh? Se ve que está al día ahí. bueno y ya rápidamente solo sintetiza un poco cuáles van a ser tus nuevas labores, Josemi, ya que hemos aprovechado. Bueno, pues todo el desarrollo, la verdad que el vicerrectorado es el de Cultura, Deporte y Activación Social de los campus, con una ampliación de competencias que ha firmado el rector relacionado con toda la cultura digital, Ujú, básicamente, ¿no? Tenemos que saber llegar a. Bueno, nosotros los datos que manejamos es que el 90% de los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria son nativos digitales, por lo cual la manera de llegar a ello, de implicarnos en las actividades culturales, deportivas, sociales, en definitiva, de la universidad, pues pasa por una mejor y mayor utilización de las redes, ujú. de los distintos medios de comunicación a través de todo lo que es, bueno, pues conectar, ¿no? Es decir, nuestros jóvenes difícilmente no son como nosotros, que estamos más atentos a los medios de comunicación, a los correos electrónicos. Ellos manejan mucho más las redes, sea Twitter, sea Instagram, y esas cuestiones, bueno, pues vamos a tener que impulsarlas, digamos, Ujú. para implicarlos más en la vida cultural, especialmente la vida cultural y todo lo que es el fomento y promoción de la actividad deportiva y social de los de las Palmas de Gran Canaria. O sea, que por ahí va el reto. Efectivamente. Bueno, por aquí veo a Coucuter que saluda, hola, y de paso le pregunto dónde busca él información para estar atento al día a día, ¿no? A ver qué nos responde y así salimos de dudas porque David, tú eres nativo digital, ¿no? Sí, he tenido, no sé si la suerte o no, de Sí. ya nacer con el mundo tecnológico con un fuerte desarrollo. Prácticamente Ujú. los jóvenes menores de 30, de 28, 27, como es mi caso, pues hemos nacido prácticamente con un ordenador en nuestras casas. Quien más, quien menos, porque en aquel momento, al menos cuando yo era más joven, sí es cierto que había una implementación fuerte de los ordenadores, pero no todo el mundo se lo podía permitir como puede ser ahora. Actualmente es más fácil adquirir un ordenador que en aquel momento, pero nacimos con ordenadores, con móviles y hemos crecido con todo ese desarrollo tecnológico. Es mucho más fácil que una persona que en su día a día no sabía ni lo que era un móvil y que era impensable que se pudiesen ni siquiera hacer una videollamada o sacar fotos o cualquier otro tipo de actividad que hacemos con el móvil o poner a Mm. trabajar, porque el móvil ya no es únicamente una actividad de ocio para informar, sino también es ya de trabajo. El móvil es un elemento fundamental en cualquier tipo de trabajo, al menos para el mío así lo es, sin el móvil no haríamos absolutamente nada y es una facilidad que los jóvenes también tenemos, al hecho de haber nacido con las nuevas tecnologías, pues lo sabemos manejar mucho más fácil que otra gente. Ujú. Y como Eh, decíamos de mí, es fundamental todo, que las universidades, si queremos llegar a los jóvenes, también nosotros lo sentimos desde la política, si desde la política o desde el mundo de la universidad queremos llegar a los jóvenes, tenemos que usar los canales que usan los jóvenes Claro. y adentrarnos y aventurarnos a ver qué sucede. Y seguramente también la universidad tendrá una gran respuesta porque al final es eso, es estar donde están los jóvenes y los jóvenes están ahí, saber también decirle qué uso hay que hacer y no de esas nuevas tecnologías que por supuesto.
Bueno, ¿no? ahí... No, iba a decir que aquí en este caso los que tenemos una edad a lo mejor que nos hemos metido en esto somos boomers digitales y Josemi, pues este es el canal, o sea, este es el canal para la gente de la universidad. Sí, no, fíjate que hoy día aquí en el móvil llevamos el correo electrónico, las redes, todos a los que ya yo quiero ver el correo, porque la verdad que me agobia tener el correo electrónico lleno, entonces lo miro 2 y 3 veces al día para responder, para, bueno, verlo todo lo que llega. Y fíjate, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tengo un hijo de 16 años, ¿vale? Primero de bachillerato. Yo la primera vez que vi un ordenador fue cuando entré de profesor en la universidad, a los 27 años. Era, imagínense el ordenador aquel, era el WordPerfect con la pantalla azul, era tratamiento de texto nada más. Claro, mi hijo, la primera vez que tuvo un ordenador fue a los 4 años. Fíjate el salto, ¿eh? Yo 27 años, o la generación mía 27 años, o 20 y pico años, vamos a poner 20 y pico, 20 y poco. Y nuestros hijos, pues a los 4 o 5 años ya estaban sentados en un ordenador, o tuvieron la posibilidad de estar sentados en un ordenador. Claro. Entonces, claro, esta es la realidad. Y después también mi hijo está todo el día, él se informa de lo que quiere, pero especialmente de todo el tema de ámbito del deporte y demás, por Twitter. Por Twitter, claro. Mira, por aquí dice Coucuter que le preguntaba que dónde él buscaba información y dice: yo en estado de alarma, La Sexta, también escucho TV3 y para todas las opiniones, y el que más veo es Toro Televisión. Bueno, usa canales bastante diversos. Claro, sí, sí. Tienen poca relación el uno con el otro, sí. Pero está bien que, como dice, que sea información plural para poder contactar. Claro. No, yo lo hago con las emisoras de radio. O sea, yo estudio, pues, bueno, para no nombrar ninguna, pero vamos, las principales, y sea de, digamos, tenga una línea editorial u otra. ¿Entiendes? Pero sí es bueno contra lo mismo que los periódicos, que la prensa escrita. Oye, pues El País, El Mundo, La Razón, bueno, y aquí, pues Canarias 7, La Provincia, en fin, todo lo más los digitales. No, los digitales son muy cómodos porque te los pones en favorito y ya ahí va. O que te vayan sacando las notificaciones, las newsletters de lo que sucede, y que te llegue la notificación y ya estás al tanto. Bueno, por aquí, sí, Coucuter ya de paso aprovecha y pregunta, dice: ¿creéis en la Agenda 2030? ¿No creéis que es una ideología globalista comunista del presidente chino? No, vamos a ver, la Agenda 2030, inicialmente, que el camino, ¿no?, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay que creer. O sea, yo creo que no es... Otra cosa es que después, como siempre, ¿no?, pongamos unos horizontes que se cumplirán en mayor o menor medida, porque tampoco es fácil. Pero hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de esa Agenda 2030, de buscar una educación de calidad, de minimizar la pobreza, de buscar la igualdad, de mejorar nuestro medio ambiente, ese camino es sí o sí. Creo que lo que han aprovechado algunos movimientos, especialmente de derecha y de ultraderecha, para denostar la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 precisamente, la vinculan únicamente a todas las acciones políticas que se llevan a cabo para contrarrestar el cambio climático, cuando no es únicamente eso, sino, como bien decía José, es también un acceso a la sanidad universal, que todo el mundo tengamos derecho a una sanidad, que todo el mundo tengamos derecho a una renta para poder vivir, para poder sacar a nuestros hijos adelante, tener una vivienda, tener una educación. Entonces, lo hemos vinculado, y a lo mejor también es un error de los propios políticos, no digo que no, pero lo hemos vinculado únicamente en muchos de los casos a lo que tiene que ver con el cambio climático, cuando los 30 objetivos son muy diversos entre sí, que tú te pones a mirarlo y dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver este con este? Pero luego le vas encontrando la relación y te das cuenta que para, por ejemplo, acabar con el hambre, en muchas partes del mundo a lo mejor también tiene una vinculación con el cambio climático o con algún objetivo que tenga que ver contra la erradicación de, no sé, cualquier aspecto. Entonces, sí es cierto que a lo mejor el mensaje se ha transmitido mal, pero la Agenda de Desarrollo Sostenible, cualquier persona que vea cuáles son cada uno de los objetivos, es imposible que esté en contra de cada uno de esos objetivos. Sí, porque es mucho más amplia, ¿no? A lo mejor de lo que habíamos dicho, que a lo mejor se vincula con el cambio climático solo, pero hay muchos más aspectos importantes también a tener en cuenta. Ahí claramente, eso, lo que hablamos antes, de reducir las desigualdades, la pobreza, educación de calidad, van todos por ahí. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que todos más o menos, y todos estaríamos de acuerdo. Claro. Una hoja de ruta que se ha establecido de forma común por todos los países a nivel mundial. E insisto, otra cosa es que luego la gente esté descreída, porque, bueno, a veces se plantean las cosas, no siempre se consiguen, o se consiguen en menor medida. Pero yo soy de los convencidos que ese camino
hay que empezar o hay que seguir haciéndolo hasta llegar al final y reducir todas las cuestiones, ¿no? O sea, que Bueno. queda otra. Además, el 2030 yo creo que es una frontera asumible para que todos esos, los 17 objetivos que decía Josemi, que esos 17 objetivos, la frontera 2030, tenemos tiempo por delante, aunque pasen los años rápido, como para ir amoldándonos y que no cause un impacto importante en la sociedad, porque hablamos de reducir la pobreza, pero para reducir la pobreza también precisamente lo que hay que hacer es llevar a toda esa gente al mismo nivel, sin que nadie se quede atrás. Yo creo que el 2030 es un objetivo, un horizonte alcanzable. Son 17 objetivos que sin duda, como decía Josemi, van mucho más allá del cambio climático y que es imposible que nadie esté en contra de cada uno de esos objetivos, de los 17. Bueno, uno de los temas propuestos para el día de hoy, una vez que ya hemos abordado algún asunto de actualidad también, ¿no? Como es esa propia agenda, pasa por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Veremos alguna vez algún acuerdo entre PSOE y Partido Popular al respecto? Venga, empiezo por ti, David. Bueno, yo creo que lo que hemos vivido ya esta última semana con la ruptura otra vez, una vez más por parte del Partido Popular de las negociaciones, yo creo que es un ejemplo de debilidad que está viviendo el Partido Popular. Más allá de las encuestas que nos dicen que el Partido Popular va a arrasar, que va a sacar 230 escaños en las próximas elecciones, yo creo que es un síntoma de debilidad, de una doble debilidad. Por una parte, de la propia debilidad de Feijóo, por las noticias que hemos visto durante estos últimos días, de que fue el propio Partido Popular, algunos varones del Partido Popular, los que le impidieron llegar a ese acuerdo con el Partido Socialista, y también es una debilidad del Partido Popular en la calle, y con esos poderes fácticos de la derecha que no dejan que el Partido Popular actúe de manera libre, entendiendo que lo que sea bien para el país, lo que sea bien para la democracia en España, que es renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 4 años sin renovarse, es malo para el Partido Popular, cuando nada más lejos de la realidad lo que tenemos que hacer es renovar las instituciones democráticas, en este caso la institución del Poder Judicial, porque es una cuestión de democracia, de cumplir con la ley y de cumplir con la Constitución, precisamente luego aquellos a los que se les llena la boca de que el gobierno no cumple, que se salta la ley. Bueno, pues cumplamos primero la ley y ya luego vemos cómo cambiarlo. Y además yo creo que también es una manera errónea, por el argumento que se ha dado, una manera errónea de entender la democracia y de entender cuál es los poderes del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Porque lo que no podemos decir es, bueno, como tú vas a cambiar una ley o como preveo que vas a cambiar una ley que a mí no me gusta, pues te bloqueo esto y no cumplo yo con esta ley. O sea, si hay una mayoría democrática, legal, que en el Congreso decide cambiar una ley, en este caso cambiar el Código Penal para rebajar el delito de sedición, pues bueno, es democrático igual que cambiar otra ley mientras se haga con los cauces legales. Y yo creo que, como decía, es un síntoma de debilidad, una falta más del Partido Popular que se suponía que era de Estado y que yo creo que sinceramente ya no la es por las situaciones. Yo creo que se debe más a la marea de fondo que hay dentro del Partido Popular que a no querer llegar realmente a un acuerdo. Josemi, eso te iba a decir, que se te había ido Sí, la no, imagen. Que se me había ido, vale. No sé por qué. Vale. Pensamos que también habías roto aquí, el Partido Popular No. había roto la negociación de diálogo que tenemos aquí, pero me bueno. había rajado yo aquí también. No. Bueno, cuéntanos tu punto de vista. Vamos a ver, aquí lo que está claro es que hubo una diferencia de parecer o un anuncio erróneo, y desde luego el hecho de las presiones que están desarrollando o que están ejerciendo desde nuestro punto de vista los partidos independentistas, pues no van a colación. Yo sé que es difícil entenderlo, pero también desde un principio parece que el gobierno se ha empeñado en no llegar a un acuerdo, ¿no? La verdad que en el PP estamos acostumbrados a que nos echen la culpa de todo, ¿no? Eso siempre en España ha ocurrido de forma tradicional y esta no va a ser una excepción, ¿no? Pero estaba hecho y yo creo que el presidente del gobierno mezcló churras con meninas en un momento en el que no debía. Ese ha sido el momento de la ruptura, pero yo creo que el PP no ha roto, o Alberto Núñez Feijóo en este caso, no ha roto las conversaciones, sino que sigue dispuesto a negociar, partiendo lógicamente de una situación en la que se aborde, o sea, es decir, ahora no podemos empezar a hablar de los delitos de sedición y demás, como pretendía el gobierno por la presión que están ejerciendo, en este caso, los grupos catalanes. Entonces, ese ha sido el motivo, ¿no?, fundamental de la ruptura, pero que el PP no está cerrado, o por lo menos. Hombre, cuando se dice que al Partido Popular siempre se le echa la culpa de todos los males que suceden en este país, yo creo que con el Cuerpo General del Poder Judicial tenemos un ejemplo claro.
Desde la última modificación normativa que hubo en el año 80 y tanto, 1980 y algo, que es el modelo que tenemos actualmente, han habido 6 renovaciones del Cuerpo General del Poder Judicial. De esas 6 renovaciones se han bloqueado en 2 ocasiones. Esas 2 ocasiones ha sido cuando gobernó Zapatero y cuando gobierna Pedro Sánchez. Siempre que el Partido Socialista ha estado en la oposición y el Partido Popular ha estado gobernando, no ha habido bloqueo. Se ha renovado automáticamente, ha habido acuerdo. El Partido Socialista ha demostrado que cumple con la Constitución, que cumple con la ley y que es un partido de Estado y ha renovado esos cuerpos. El Consejo. General del Poder Judicial, ese Consejo lo ha renovado en base a la ley y en base a un acuerdo que llega con el Partido Popular cuando está gobernando. Ahora que es al revés, una vez más, el Partido Socialista está gobernando, toca renovarlo, que llevamos 4 años que ya había tocado renovar el Cuerpo General del Poder Judicial, 4 años que han estado en una situación de interinidad, el Partido Popular en la oposición, y no lo renueva. Sucedió con Zapatero, 2 años de bloqueo, creo recordar, sucede ahora con Pedro Sánchez, 4 años de bloqueo. Y esa es la realidad. No es que al Partido Popular se le eche la culpa de todos los males del país, no. Es que cuando están en la oposición no cumplen y cuando están en el gobierno luego exigirán al Partido Socialista que cumpla con lo que ellos no han hecho. Mezclar churras con merinas. Bueno, si hablamos de cambiar cualquier tipo de ley, cualquier tipo de normativa en nuestro país y hay una mayoría suficiente, cualificada, democrática, que emana del pueblo, representada en el Congreso de los Diputados, que quiere ir en un sentido, ¿cuál es el problema? Además, cuando no es para hacer ninguna locura, sino es amoldarnos, por ejemplo, al resto de países europeos que tienen un delito de sedición mucho, no voy a decir laxo porque no es la palabra, pero que aplica penas mucho más bajas de las que tenemos en España y que no es tan duro el delito de sedición como es en España, que también la Unión Europea nos hizo un llamamiento hace un par de años diciendo que teníamos que modificarlo porque no se amoldaba la normativa europea a las leyes europeas, al resto de países. Entonces, no es mezclar churas con merinas, es si un partido pide una cosa, hay una mayoría democrática en el Congreso que está a favor, ¿cuál es el problema? Eso, lo antidemocrático precisamente es, como vas a cambiar esta ley, a mí no me gusta, aún estando una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, pues bloqueo la Constitución. Escuchamos tu opinión también, Josemi, y leo una pregunta también que formulan por aquí por el chat del stream. No, ya te digo, el problema fundamental aquí fue el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición. Eso fue de alguna manera lo que ha provocado que estemos en esta situación, insisto, sin que el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo en este caso, renuncie, ¿no?, a seguir hablando y llegar a un acuerdo, porque al final yo creo que es lo que están esperando, especialmente dentro del propio Consejo General del Poder Judicial, dentro del estamento de los jueces. También es cierto que hay, estamos hablando en el fondo de uno de los 3 poderes, ¿no?, el poder legislativo, ejecutivo y el judicial. Y la verdad que la situación no es nada cómoda, pero sí es cierto, menos quizás exprese aquí una opinión más personal, que hay que cerrar este capítulo para bien tanto del modelo de justicia en España, y confío en que, bueno, seamos capaces, tanto desde el PSOE como desde el Partido Popular, de retomar estas conversaciones y estos acuerdos, que además iban por buen camino. Yo creo que además por parte de nuestro partido, el Partido Popular, Esteban González Pons, que es una persona que nadie va a poner en duda su capacidad, ¿no?, de pacto, de negociación, y bueno, yo confío en que seamos capaces de llegar a un acuerdo, pero claro, ya saben aquello de que 2 no quieren o no, o 2 no pueden si uno no quiere. Sí. A ver, yo estaba pensando, a ver cómo va a salir ese refrán, como salga mal. Digo, a ver qué pasa ahí. Bueno, la pregunta. Primero David, luego Josemi. Yo creo que las encuestas de Tesanos del sí son todas politizadas. Y decir que Vox va a bajar de escaños es una mentira como una catedral. Siempre, cuando decían que iba a bajar, Vox siempre ha sido al revés. ¿Qué pensáis, David? El CIS, como cualquier encuesta, lo que hace es marcar una tendencia puntual en ese momento en el que se hace la encuesta. No podemos extrapolar un resultado de hace 15 días a la actualidad. Pero el CIS marcó o empezó a marcar una tendencia que el resto de encuestas que han ido saliendo después del CIS ha ido confirmando. El sí es cierto que daba ya, volvía a dar al Partido Socialista en primera posición y al Partido Popular en segunda, pero si no nos creemos el CIS, porque creemos que el CIS es una encuesta politizada, que está gobernada por un comunista que lo único que hace es hacerle la ola a Pedro Sánchez, no nos creamos. Pero marca una tendencia, empezó a marcar una tendencia que se ha ido confirmando a lo largo de los días con las últimas encuestas. No hay ninguna otra encuesta, desde que salió el CIS hasta ahora, que no diga ni una que el Partido Popular está bajando y con fuerza, y que el Partido Socialista está recuperando terreno y que está subiendo. No hay ninguna otra encuesta que no diga eso.
todas confirman esa situación y es una tendencia que empezó a marcar el CIS, que el CIS, como digo, yo creo que ya salía hace ya casi un mes prácticamente, o pongamos 2 semanas, casi 3 semanas, y empezó a marcar una tendencia que estaba en ese momento. A lo mejor ahora la tendencia es totalmente diferente y también la realidad de Vox la marca no solo el CIS, sino todas las encuestas que están dando que Vox se está desinflando, y un síntoma que tenemos real de ese pinchazo que está teniendo Vox son, por ejemplo, las elecciones andaluzas, donde iban con unas expectativas súper altas, que iban a condicionar un gobierno, que iban a entrar en el gobierno de Andalucía, y Macarena Olona, o el efecto Macarena Olona, no fue como tal, lo único que hizo fue estancarse, y estancarse Vox en esa comunidad, que fue la primera comunidad en la que tuvo representación política. Entonces, yo creo que las tendencias lo que hacen es marcar tendencia en un momento concreto, y que no podemos llevar esa tendencia del 1 de noviembre al 30 de diciembre, porque la tendencia ya será totalmente diferente. Josemi. Vamos a ver, yo creo por un lado que Vox ha llegado a su techo, y estamos viendo también como el partido está empezando a tener problemas internos importantes, ¿no? Esto por un lado. A partir de ahí, aquí en Canarias, de hecho, no sé si creas qué estructura tiene, vamos a ver de aquí a mayo, y logran organizarse y entrar en alguna institución, le hace Parlamento de Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria lo veo, no sé, casi imposible, en fin, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no sé, me da la impresión de que, insisto, han llegado a su techo. Hombre, vamos a ver, la sospecha de que las encuestas del sí, de la mano de Tesano, bueno, pues digamos, tienen mucha cocina, yo creo que son casi generalizadas. En cualquier caso, algún pajarillo me ha dicho que Tesanos parece ser que abandona el Sisi y se va al PSOE. Esas son noticias de casi de última hora. No sé si las han contrastado o yo vamos, no están contrastadas. Pero en cualquier caso, José Félix Tesanos ha salido bien parado. Él fundamenta siempre muy bien sus opiniones, en el sentido de cuando se le pregunta, ¿no? Porque la verdad que siempre ha sido, cada vez que saca una encuesta o un sociobarómetro, como se le llama, pues la verdad que saltan las noticias, ¿no? Y se pone mucho en duda, aunque él lo tiene todo fundamentado. Pero bueno, yo creo que se tiene que está politizado. Bueno, es lo que tiene un organismo de esto, ¿no? Es como cuando hablamos de televisión española. Siempre se acusa al partido que gobierna de utilizar ese medio. El sí, pues tanto de lo mismo. Habrá que buscar fórmulas para que eso no ocurra. Yo creo que es lo mejor. Habrá que buscar fórmulas para que estos tipos de organismos y de entes lleguen a ser lo que en teoría deben ser, organismos independientes, ¿no? Pero que siempre, de quien esté, parece ser que se utilizan, ¿no? Sí. O el partido que está en el gobierno es acusado de que se utilice. Bueno, dicho esto, nos quedan apenas pues 7 minutos aproximadamente, presupuestos de Canarias. Ya se están debatiendo en el Parlamento, David. En esta ocasión parece que no hemos oído, o por lo menos yo no lo he oído, que sean los mejores de la historia. ¿Todo bien? No, todo bien, perfecto. Además, mejores de la historia o no, lo que sí es cierto es que yo creo que son unos presupuestos que se amoldan a la situación de la historia que estamos viviendo, al estado, el momento actual de Canarias, donde hay reducciones fiscales para las familias que más lo necesitan, de 30.000, que cobran 30.000 euros hacia abajo, que yo creo que es una barrera adecuada para empezar a considerar quién tiene que hacer un esfuerzo y quién no tiene que hacer ese esfuerzo, y por lo tanto tiene que verse recompensado por parte de la administración pública. Yo creo que sobre todo son medidas interesantes, porque no empiezan, cuando se aprueben los presupuestos, entrarán en vigor el 1 de enero, pero con carácter retroactivo todas esas deducciones fiscales que se aplicarán ya también para el año 2022, y que las familias, cuando realicen la declaración de la renta en el 2023, a inicios de 2023, pues se verán beneficiadas. Y luego también que sobre todo apuntar a los pilares fundamentales de nuestra comunidad autónoma, como la sanidad, la educación y los derechos sociales, que tienen un fuerte incremento en la inversión, sobre todo sanidad y derechos sociales, para seguir sobre todo reforzando esas políticas que más débiles estaban cuando llegamos al gobierno, en los que sobre todo pusimos esos esfuerzos y en decir lo que queremos transformar es la sanidad en Canarias, que haya profesionales, que haya nuevas camas, que haya nuevos hospitales, que haya nuevas tecnologías para hacer frente a las enfermedades, y eso se está cumpliendo. Tenemos en estos 3 años se han inaugurado más camas que los últimos 10 años anteriores, aún siendo insuficientes y aún teniendo que mejorar. En derechos sociales, cuando llegamos al gobierno, teníamos prácticamente 6.000 familias que se beneficiaban de la PCI, que recibían
fondos de la comunidad autónoma y ahora tenemos en torno a 35.000 familias que se benefician de la PCI y del ingreso mínimo vital. Por lo tanto, son esas políticas las que queremos seguir fundamentando, junto con el fomento del empleo, el crecimiento económico, la apuesta por el turismo, por otros sectores que nos ayuden a diversificar la economía y también por la educación, con la FP Dual, con un importante apoyo económico. Por lo tanto, sean los mejores presupuestos de la historia o no, si son los presupuestos que se ajustan al momento de la historia que estamos viviendo. Josemi. Bueno, nosotros opinamos lo contrario, ¿no? Está claro que yo creo que el gobierno de Canarias se ha preocupado más de tener un presupuesto con cifras récord. Estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Muchísimo dinero. Se ha incrementado de los presupuestos con más dinero, pero claro, sin atender lógicamente de forma adecuada a las auténticas realidades. Tengamos en cuenta que la Canarias tiene problemas estructurales que hemos citado en estas tertulias, oye, las cifras de paro, las tasas de paro, las tasas de fracaso escolar. Y luego, eso por un lado, la sanidad, en fin, son problemas estructurales que tenemos ahí básicos, el sistema de atención a la dependencia, etcétera. Son la columna vertebral, ¿no? de los problemas que tiene Canarias. Los presupuestos más allá de eso, pues también significan, evidentemente, tienen que tener reflejado, y lo que ves ahí son cantidades de dinero para, en teoría, solucionar esos problemas. Luego, los niveles de gestión los hemos visto también en este mandato, en el gobierno, especialmente en una de las consejerías que más protagonismo tenía que haber tenido, que es la de Derechos Sociales, y desgraciadamente ha tenido protagonismo, pero por la parte negativa. A partir de ahí, los presupuestos tampoco, ya hemos visto también y hemos escuchado que precisamente desde el gobierno de España el tema del REF vuelve otra vez a no tenerse en cuenta, ¿no? O a no considerarlo de forma adecuada. Por lo tanto, los presupuestos, pues evidentemente saldrán adelante, pero entendemos desde el Partido Popular que no están atendiendo una vez más a las realidades social y económica de Canarias. Y además a eso hay que añadirle, insisto, el maltrato por parte del gobierno de España en asuntos tan importantes como el REF que no se cumple. José Miguel, si me permite, José, Sí. hacía énfasis o detallaba dos de los problemas estructurales que él consideraba y que yo también los considero que Canarias tenía, como es la tasa de abandono escolar o la tasa de paro. Pero es que si luego vamos a cuál es el resultado de estos 3 años de gobierno, vemos cómo en el año 2018 o en el 2019, cuando este gobierno entró, teníamos una tasa de abandono escolar del 20,8 y actualmente estamos en el 11,8. Se ha reducido prácticamente la mitad en estos 3 años. Es cierto que queda muchísimo por hacer, pero lo que hemos demostrado es que después de 3 años de gobierno de progreso presidido por el Partido Socialista, se están mejorando los datos y además con una velocidad que nunca antes habían mejorado, porque siempre estábamos o incrementando la tasa de abandono escolar, bajando medio punto, bajando un punto, y en estos 3 años hemos conseguido prácticamente reducir a la mitad. Si vamos a los datos de desempleo, nos dicen prácticamente lo mismo. Cuando llegábamos estábamos en 206.000 parados en la comunidad autónoma y ahora mismo estamos en 180.000. Nunca antes habíamos tenido una bajada tan fuerte del desempleo y nunca antes habíamos llegado a estos datos que están en el año 2018. Nos trasladamos al año 2008, perdón, y nunca habíamos llegado a esos datos, igual que a los números de afiliados a la Seguridad Social, que nunca habíamos tenido tantos afiliados a la Seguridad Social como tenemos actualmente en Canarias. Por lo tanto, reconociendo que tenemos problemas estructurales que arrastramos durante mucho tiempo, hay que reconocer que después de 3 años de gobierno de progreso en Canarias, esos datos están mejorando y considerablemente. Y algo tendrá que ver, por supuesto, los diferentes presupuestos que se han puesto en marcha y que se han aprobado por parte de la comunidad autónoma. O sea, no podemos desvincular la mejora de los datos de los presupuestos, porque es la herramienta fundamental que tiene cualquier gobierno para cambiar la realidad, en este caso de las islas. Por lo tanto, son unos presupuestos que están adecuados. Es que en estos 3 presupuestos que se han aprobado, que este va a ser el cuarto, siempre hemos tenido el mismo debate. En el último recuerdo perfectamente escuchar a la portavoz del Partido Popular en aquel momento, María Australia Navarro, decir que el presupuesto era falso, que no se iba a cumplir la previsión de gastos, bla, 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 y al final se está cumpliendo todo. Y nos estamos dando cuenta como aquellos presupuestos que no dejan de ser una situación que imaginas que puede llegar a ser Canarias a lo largo de 2023 y que se está cumpliendo, en este caso en el 2022, y que se está cumpliendo. Por lo tanto, la oposición, como oposición buena o mala, siempre tiene el mismo discurso negativo, contrario a lo que ejerce el gobierno, pero hay que reconocer que los datos que ofrece el gobierno se ajustan a la realidad. Bueno, muy resumido, Josemi, para terminar. Sí, no, simplemente decir, desgraciadamente, y yo creo que todos debemos felicitarnos en definitiva, sí, cuando evidentemente tenemos menos paro y cuando también tenemos menos fracaso escolar.
pero desgraciadamente la realidad es que Canarias se sitúa como la región con mayor pobreza severa del país. No nos olvidemos de esto, a pesar de todo eso. Esa es también una realidad en la que todos debemos luchar. Los presupuestos pues deben tener muy, muy, muy presente esta circunstancia. Evidentemente, como gobierno toca hacer lo que toca, que es mejorar. Y ahora también el sistema de atención a la dependencia, bueno, pues parece que vamos mejorando, parece que empezamos a mejorar, afortunadamente. Bien, eso no hay que dejar de reconocerlo, pero desgraciadamente hemos desembocado, insisto, en que Canarias es ahora mismo la región con mayor pobreza severa del país. Y esto no es alegrarse, ¿vale? Esto no quiero decir que no lo digo como desde el punto de vista político como para alegrarse, pero que debemos de tenerlo en cuenta. Y entonces habrá que casar todas esas posibles mejoras que se están alcanzando, pero no nos olvidemos de esta pobreza severa, que desgraciadamente lo que se está haciendo no está llegando de forma adecuada a una gran parte de la población. Bueno, tenemos que terminar porque nos quedamos sin tiempo. Como siempre es un placer hablar con José Miguel Álamo y David Godoy. Y como hoy es 31 de octubre, yo sé que ustedes son más de finaos, pero si fuera Halloween, David, ¿truco o trato? Depende. ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar? Pero me inclino más por el trato. Vale. José, ¿mi truco o trato? Al menos llegar a un acuerdo. Claro, claro. Yo soy hombre de realidades, yo voy a por el trato. A por el trato. Bueno, oye, menos el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Fíjate, ahí la dejé caer, ahí la dejé caer. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos como siempre por este buen ratito. Cuídense mucho y que disfruten mañana el descanso para luego afrontar el resto de la semana. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.